¡Hola! ¡Feliz Año Nuevo! Bueno, ya ha llegado el año 2011. ¿Estáis contentos? Yo estoy muy contenta. Vosotros también. Bueno, y estamos en enero, un mes muy frío, pero para los niños españoles es el mejor mes del año. ¿Por qué? Porque reciben regalos y no son de Santa Claus, de Papá Noel, no son de Papá Noel. ¿De quién serán estos regalos? Vamos a pensar un poquito, ¿sí? Y también vamos a hablar de juegos tradicionales. ¿Con qué se divierten los niños españoles? Además de la PlayStation y todo esto. ¿Con qué se divierten? ¿A qué juegan? Vamos a ver. Bueno, vamos a empezar hablando ¿por qué son los niños felices en enero? El mes más feliz del año para los niños. Pues porque reciben regalos y aunque algunos niños también reciben regalos el 24 de diciembre, desde Papá Noel, como llamamos a Santa Claus en España, la tradición dice que es el 6 de enero cuando se reciben los regalos de los 3 Reyes Magos. ¿Quién son los 3 Reyes Magos? Pues según la religión cristiana, cuando Cristo nació, 3 reyes del Oriente le trajeron regalos, como se ve en la imagen. Entonces, en España se celebran los 3 Reyes Magos el día 5 de enero. 5 de enero los niños van a ver a los 3 Reyes Magos y les piden sus deseos, sus regalos. ¿Sí? He sido muy bueno, quiero una PlayStation, por favor. ¿Sí? Como así. Entonces, al igual que se ve en otros lugares con Santa Claus, en España lo hacemos con los 3 Reyes Magos. Y el 6 de enero por la mañana los niños abren los regalos. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Bueno, ¿y a qué juegan los niños en España? Por supuesto, juegan al fútbol en el colegio y las niñas juegan con las muñecas, como Barbie. Es típico en España. Pero por supuesto hay juegos tradicionales. ¿Qué tipo de juegos tradicionales? Conocidos en otros países también, el famoso escondite, ¿sí? En el que uno de los niños le tapa los ojos y los otros se esconden. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hay que buscar. Este es el escondite. Y bueno, también hay otros juegos, por ejemplo, la comba, ¿sí? 2 personas cogen una cuerda y la mueven y las otras personas entran para saltar dentro de la comba. Y también la goma elástica, ¿sí? Más típico de las niñas, eso sí. Y luego también tenemos otros juegos, como por ejemplo juegos de palmas, ¿sí? Con canciones muy divertidas, te agachas, te levantas. Oh, era muy divertido jugar esto en el recreo del colegio con mis amigas, siempre, siempre. Y también, por supuesto, hay otros juegos un poco para niños un poquito más mayores, por ejemplo, el que se llama beso, mentira o atrevimiento. Este juego es muy sencillo. Se juega y la persona que pierde, jugando a las palmas, se dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Beso, mentira o atrevimiento? Entonces, una de las personas tiene que decidir, por ejemplo, beso. Entonces tienen que besar a alguien. Un poco da vergüenza, ¿eh? Por ejemplo, también se dice mentira o verdad, entonces tiene que decir algo que es mentira o verdad. Y los demás tienen que adivinar. Y por último, atrevimiento es atreverse a hacer algo, a veces un poco malo, ¿sí? Una travesura, no sé, decir algo a un profesor o coger algo. Y es muy divertido. Me divertía muchísimo con mis amigos y creo que todavía los niños españoles se divierten muchísimo, muchísimo en el patio del colegio cuando juegan a beso, mentira o atrevimiento. Año 2011 acaba de empezar y los españoles lo empiezan con mucha energía. Así que vosotros también tenéis que estudiar muchísimo español con mucha energía. Ánimo, hay que planificar todo el año y pensar bien cómo vamos a actuar este año, qué vamos a estudiar, qué vamos a hacer, dónde vamos a viajar a España, tal vez, no sé. Bueno, yo me voy a despedir porque tengo aquí mi regalo, sí, el regalo de los 3 Reyes Magos que voy a abrir. Hasta el próximo mes, adiós.